Las palabras son poderosas. Hemos hablado de esto mucho en Proverbios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero las palabras también son transitorias. Las palabras cambian con el tiempo. ¿Sabías que la palabra nice, en inglés agradable, solía significar estúpido? Puedes hacer eso esta semana. Vas con tu compañero a la oficina y dices, eres tan nice. Van a decir, qué bonito, tú también. ¿Sí lo puedes hacer? No. Eso no sería agradable, ¿verdad? Artificial solía referirse a una pieza de arte. Las primeras 3 letras, artificial, solía significar una pieza de arte. Ahora significa algo que es hecho por el hombre. Tenemos inteligencia artificial tratando de apoderarse de nuestras vidas. Vamos, alguien. Naughty en inglés solía significar pobre. Ahora se refiere a alguien que se porta mal o que no tiene buenos modales. Si quieres hacer algunas lecturas interesantes pero completamente inútiles, solo el origen de ciertas palabras impropias, no las digas, solo entiende lo que están diciendo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, las palabras cambian con el tiempo. Así que, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es mi punto? ¿Qué quiere decir Dios cuando Él usa la palabra iglesia? ¿Qué quiere decir Dios cuando Él usa la palabra iglesia? Y cambia la definición de Dios. Les voy a dar la línea final porque no cambia. La definición de Dios no cambia. Pero antes de que no estés de acuerdo conmigo, estoy diciendo que la definición de Dios no cambia y no ha cambiado. Y los desacuerdos que podamos tener al torno de la iglesia, una vez que veas qué es la iglesia, creo que te va a resultar bastante difícil no estar de acuerdo con ella. Y necesito que compares lo que los hombres dicen que es la iglesia, lo que las mujeres dicen que es la iglesia, lo que tu experiencia dice que es la iglesia. Queremos ser el tipo de iglesia que define la iglesia de la misma manera que Dios define la iglesia. Así que, ¿cómo lo hace? En el griego, eclesia, la palabra para iglesia significa asamblea o congregación. Eclesia es un sustantivo que traduce el verbo hebreo kahal, que significa llamar. Y en cualquier ocasión que estás estudiando las diferentes palabras que la Biblia usa, vemos que esa eclesia, kahal, traduce el griego hebreo a la palabra sinagoga. Esa es la forma en que la Biblia habla al respecto. Tanto en hebreo como en griego, la idea de reunirse delante de Dios, delante del Señor, es la definición de iglesia. La vemos en Deuteronomio 4:10. El día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Eso es iglesia. Reunirse delante de Dios. Escuchar las palabras de Dios, ser enseñados a temer a Jehová Dios y crear un árbol genealógico, generaciones de personas que han escuchado las palabras de Dios y que temen a Dios. Eso es iglesia. La Biblia usa muchos términos para definir y explicar la iglesia. La iglesia es una asamblea, la iglesia es un reino, la iglesia es un compañerismo, la iglesia tiene una casa, la iglesia tiene una familia, la iglesia como esposa, la iglesia como cuerpo, y cada uno de esos vas a notar que hay una estructura detrás de todas estas ideas y que todas estas ideas están en plural. No hay iglesia en singular, son plurales y hay una estructura, lo que significa que no puedo definir la iglesia por mí mismo. He escuchado a la gente decir, bueno, para mí la iglesia es lo que sea que siga, no es bíblico. No hay, para mí la iglesia es, no. ¿Qué dice Dios que es la iglesia? Y también significa que la idea de que yo haga la iglesia por mi cuenta no es una idea bíblica. Ahora entiendo que tuvimos una temporada hace unos años donde tuvimos que hacer iglesia en línea. Hacemos iglesia en línea y estoy agradecido con Dios por la tecnología en línea, pero déjame también decirte esto. Si estás por 50 semanas seguidas viendo la iglesia en tu pijama, no estás haciendo iglesia, estás viendo la iglesia. Y me gustaría invitarte que si estás en la ciudad de Kansas, ni siquiera tienes que cambiarte las pijamas, por favor, alguien. Bueno, tal vez sí, no sé cómo se ven tus pijamas, ¿eh? Pero suponiendo, simplemente ven a estar en la iglesia, no puedes ser iglesia tú solo. Ahora, si no estás en la ciudad de Kansas o en otro lugar, hombre, gracias por ser parte de esto. Déjanos ayudarte a un lugar donde puedas reunirte delante del Señor tu Dios, donde puedas ir a la iglesia. No veas la iglesia, no puedes ser iglesia por ti mismo. La iglesia no es tomé un paseo en el bosque. Eso no es iglesia, eso es tú caminando por el bosque. Así que la iglesia es una asamblea de personas llamadas fuera del mundo y llamadas a Dios. La iglesia es una asamblea de personas llamadas a ser santos, santificados. Tal como el Antiguo Testamento llama a la nación de Israel una nación santa, en la iglesia somos llamados
los santos o santos. De la misma manera que los hebreos fueron librados de la opresión de Egipto, también fueron liberados para reunirse delante de Dios. Tú y yo somos iguales. Tenemos la oportunidad de ser llamados fuera del mundo, pero salir del mundo no te hace parte de la iglesia. Tienes que reunirte delante de Dios. Hay un proceso de 2 pasos que ocurre. La iglesia es una asamblea convocada a la unidad integrada, lo que significa que todas estas partes perturbadas. Solo mira alrededor de esta sala. Ahora mismo somos muchos de nosotros de diferentes lugares. La iglesia es Dios tomando todas esas diferentes piezas y lugares y convirtiéndolos en una sola cosa. La iglesia comprende la familia de Dios. Cada miembro de la iglesia se convierte en un hijo o hija adoptivo. Romanos 8, 9, Gálatas 4, Efesios 1. Somos familia delante de Dios. Somos miembros, Efesios 2, de la casa de Dios. Lo que significa que Lucas 15, la historia del hombre con 2 hijos, el hijo pródigo, somos el hermano menor. Jesús es nuestro verdadero y mejor hermano mayor, que no se enoja cuando llegamos a casa, sino que va a buscarnos, compartiendo el corazón del Padre. Y el Padre celebra cuando llegamos a casa. De hecho, Él corre por el camino de entrada, nos pone un anillo y una bata. Eso es quienes somos en Jesús. Si tú eres seguidor de Jesús, si eres llamado a salir del mundo, llamado a reunirte delante de Dios, Jesús es tu verdadero y mejor hermano mayor. Dios es tu Padre, y Dios toma hijos e hijas y los junta para crear una cosa. Esto es lo que me encanta de Graceway. Me encanta porque muchas de las personas en esta habitación no compartirían ninguna otra habitación juntos. Nos vemos diferentes, hablamos diferentes, votamos diferente, tenemos gente de la ciudad, tenemos gente del campo. Vamos, alguien. No sé por qué dije campo, ustedes saben por qué dije campo. Sí. Tenemos demócratas y republicanos, tenemos gente rica y gente menos rica, tenemos gente morena, gente negra, gente blanca, tenemos todo tipo de gente aquí. ¿Cómo estamos juntos en esta sala? Jesús nos une. Es algo hermoso, es algo poderoso. Como hijos e hijas integrados. La otra cosa que amo acerca de la iglesia es, si estás aquí, tienes un trauma biológico de la iglesia, como muchos de nosotros, ¿sí? Yo lucho con mi familia lucha conmigo. La iglesia es la prescripción de Dios para restaurar y redimir eso. En la iglesia tienes hermanos y hermanas. En la iglesia tienes padres y madres. En la iglesia tienes tíos y primos y tías. Que Dios nos da una familia espiritual. Si voy a ser honesto contigo, parte de la razón por qué amo esta iglesia es que tengo hermanos espirituales que son mucho más unidos que hermanos físicos. Porque Dios milagrosamente nos unió. El amor que tenemos unos por otros, Dios lo ordenó y somos leales unos a otros y confiamos unos en otros y nos cuidamos unos a otros. Y eso es lo que Dios hace. Eso es la iglesia. Es algo hermoso. La iglesia es algo que existe en el tiempo y en el lugar a través de la cultura, género y posición. Escucha Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tenemos una nueva pintura en la oficina y en el pasillo. Si salen del auditorio, dan vuelta a la derecha en esta puerta, van a ver una pintura de 25 pies. Deberían ir a verla. No la toquen, ¿sí? Solo véanla, ¿sí? Es la última cena. Jesús está en medio y naciones, 12 tribus, diferentes naciones, están a su alrededor y me encanta porque está en el corazón de Graceway y porque está en el corazón del Evangelio, que hay lugar en la mesa para todos. Hay lugar en la mesa para todos. Eso es lo que es la iglesia. Me molesta ser honesto contigo. Cuando voy a las iglesias y todos se ven iguales y se visten igual y votan igual, ¿no han encontrado todos algo más grande para atraer a otro tipo de personas aquí? Esa pintura describe perfectamente lo que es la iglesia, ya sea la iglesia aquí en Kansas City, en Raytown, Missouri, o en Irán. Es lo mismo. La iglesia en un edificio de iglesia, o la iglesia debajo de un árbol, es lo mismo. La iglesia con el campanario, la iglesia en una prisión, en Crossroads, por favor, es lo mismo. Es lo mismo. La iglesia como lo fue históricamente, la iglesia como será cuando tú y yo ya no estemos. Somos parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Somos parte de algo, no solo tú y yo en el aquí y ahora,
sino ellos y aquellos. En el futuro y en el pasado, Dios está haciendo algo de lo que nosotros podemos ser parte. Y se cometen errores. Escúchame, esto es muy importante. Cuando sobreestimamos la importancia de nuestra localidad autónoma, específica en la historia de la iglesia, tendemos a leer la iglesia como estadounidenses, no como la iglesia que está en Estados Unidos. Tendemos a asumir que nosotros somos los que lo estamos haciendo bien. Esa es la razón por la cual las misiones fuera de este país a veces son problemáticas, porque en realidad nosotros no exportamos la iglesia, nosotros exportamos la iglesia estadounidense. Y la iglesia estadounidense no funciona en Irak. Entendemos mal. Dios no nos llamó a exportar la cultura, Él nos llamó a exportar a Jesús. Y a veces nos enajenamos con nuestra parte de la historia y deshonramos otras culturas, fallamos en aprender de otros tiempos y lugares, y al hacerlo, debilitamos a la iglesia. La iglesia es esto, pero Dios, ayúdanos, tiene que ser algo más grande que esto, ¿sí? Se cometen errores y nuestra doctrina, nuestra práctica cuando leemos la Biblia, esto es muy importante. Como individuos, primero, en lugar de entender que la Biblia está escrita para una comunidad de pacto donde el nosotros es implícito. Y escucho esto muy a menudo. Dios me salvó. Dios me habló. Dios tiene planes para mí. Dios dijo esto para mí. Y todo es cierto, pero solo es cierto en el contexto de que Dios lo diga primero a nosotros. Es mejor que leamos la Biblia comprendiendo el lugar de la iglesia y los planes y propósitos de Dios. Y si eres parte de esa iglesia, eres parte de esos planes. Pero algunos de nosotros queremos los planes, pero no la iglesia. Y así no es como funciona. Así no es como funciona. A veces nos leemos demasiado en las Escrituras. A veces leemos nuestra cultura en las Escrituras. Y al hacerlo, perdemos de vista lo que Dios realmente está haciendo en el mundo y cómo nosotros podemos ser parte de ello. ¿Cómo nosotros podemos ser parte de eso? Y esta es la manera en que quiero hacer esto. Primero quiero tomar lo que sucede cuando yo se convierte en nosotros. Y después también quiero hablar de lo que sucede cuando nosotros se convierte en yo. Ahora, primero vamos a hablar de lo bonito, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo se convierte en nosotros? 1 Pedro 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, no a un sacerdote santo, a sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, no una persona santa, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, en alguna ocasión estuvieron solos, pero ya no. Ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro, hablando acerca de la iglesia, dice, ustedes son un pueblo, un sacerdocio y una nación. Y la iglesia no puedes sustituir nada para la iglesia. No puedes reemplazar nada para la iglesia. La iglesia es el plan desde la A hasta la Z. El plan de Dios para este tiempo y lugar. No puedes experimentar lo mejor de Dios y la voluntad de Dios sin estar conectado con una iglesia. La iglesia es el lugar que nos da un ejemplo de cómo puede ser la vida y la comunidad transformadas por el Evangelio. ¿Cómo se puede ver que alguien camine por un pasillo y le diga a alguien que nunca ha conocido, ¿te acuerdas de aquello que dijiste acerca de entregar tu vida a Jesús? Lo hice. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Eso no sucede en otra habitación? ¿Eso no sucede en otra habitación? ¿Que todo un árbol genealógico está siendo cambiado por Jesús y que tú puedas verlo? Eso no sucede en otra habitación. No sucede en el juego de los Royals. No sucede en el juego de los Chiefs. No, la iglesia es el lugar donde vemos a los perdidos ser salvos. La iglesia es el lugar donde vemos a los muertos ser resucitados. Cada semana. La iglesia debe ser el lugar que esté vivo para que nueva vida pueda suceder ahí. La iglesia no se supone que sea un lugar donde año tras año nadie es salvado. Solo nosotros 4 y nadie más. No, en serio, nadie más. Eso no es una iglesia. No sé cómo le llamas, pero eso no es una iglesia. La iglesia no se supone que no tenga nada de bautismos por un año. Por eso les digo, son más de 210 bautismos.
Más de 500 personas siendo salvas este año en esta iglesia. Eso no tiene nada que ver con Graceway. Eso es algo que Dios está haciendo. ¿Dónde? En la iglesia. No en el club social, no en un bar. No, en la iglesia. Vemos a los perdidos salvados y después vemos a los salvados siendo pastoreados. ¿Por qué? Porque ser perdonados es excelente, pero Dios también te quiere liberar. ¿Y cómo puedo ser liberado? Bueno, tengo que entrar bajo autoridad y confesarle mis pecados a alguien en quien confío y ellos oran por mí. Entonces yo soy sanado. Muchos cristianos en la iglesia, agradecido que fuiste perdonado, agradecido de que oraste una oración, agradecido que cuando muera voy al cielo, pero no eres libre. Sigues estando atorado, sigues en ataduras. Aún así no puedes decir que no puedes decir que sí, no puedes dejar de hacerlo, no puedes empezar a hacer. ¿Dónde puedes ser liberado? En Chili's. No, en la iglesia. Algunos de ustedes dijeron, ¿Chili's? Quédense conmigo. Los perdidos son salvados, los salvados son pastoreados, los pastoreados son llamados. ¿Sabes qué es lo que va a empezar a suceder? Vienes a esta iglesia como mi amigo Tomás. Él viene a esta iglesia, le di mi vida a Jesús y luego va a haber un periodo en el que Dios va a poner algunas cosas en él y Dios va a quitar algunas cosas de él. Y va a comprender la profundidad de lo que ha sido perdonado, va a ser liberado de algunas cosas y su visión va a volver un poco más clara y entonces él va a ir a donde quiera que trabaje y algún día va a decir, me pregunto qué tiene Dios para mi vida. Me pregunto cuál es el propósito para el que Dios me creó y me salvó. ¿Y a dónde va a ir? Entonces él va a ir a la tienda Dick's Sporting. No, él va a venir a la iglesia. Y él va a decir, estoy teniendo todos estos pensamientos, estoy orando todas estas oraciones, ¿qué está pasando? Está siendo llamado y ahora necesita ser entrenado. Así que los perdidos son salvados, los salvados son pastoreados, los pastoreados son llamados y entrenados, y entonces los llamados y entrenados son enviados. Aquí está el plan. Honestamente, el plan es que algunos de ustedes en 10 años ya no estén aquí. ¿Por qué? Porque están allá plantando iglesias. Porque están como personal de algún otro lugar. Porque están en un campo misionero. Porque están construyendo un negocio que es redentivo y centrado en la misericordia de Dios. ¿Pero qué sucede si ciertas personas se van? Bueno, entonces más personas perdidas van a ser salvas. Así es la iglesia, así es como la iglesia funciona. No hay nada como la iglesia. Algunos de ustedes actúan como que si esto fuera como conectar y arrancar. Puedo hacer esto y es como la iglesia. No es lo mismo. No hay nada como la iglesia. La iglesia es contracultural. La iglesia se supone que deba vivir en la tensión de ser parte de un reino que es de otro mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No queremos estar aislados, no queremos estar encerrados en nosotros mismos. No, queremos estar en Él, queremos involucrarnos en ello, pero este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Y debido a que somos parte de un reino diferente, con un rey diferente, con una constitución diferente, vamos a mirar el mundo de una manera diferente. ¿Sabes? Lo que sientes en el trabajo, esa incomodidad, esa tensión, en realidad eso es algo bueno. Si vas a trabajar y tiene perfectamente sentido para ti observar la carrera de ratas, la codicia, la corrupción y todo eso, eso no debería tener sentido para ti. Si ves cosas como racismo y la desigualdad, eso no debería tener sentido para ti. Si ves los matrimonios desmoronándose y niños huyendo de la iglesia tan pronto como pueden, eso no debería tener sentido para ti. Eso no es el reino del que somos parte. El objetivo de la iglesia, el objetivo de esta iglesia es traer el reino futuro de Dios al presente. Estamos tratando de vivir en el presente de acuerdo al hecho de que Jesús es el rey. Va a hacer algo de esto. Se supone que lo haga. Se supone que lo haga. Y por último, la iglesia es inexplicablemente atractiva. Hay algo hermoso en una reunión de personas perdonadas. Hay algo hermoso en mirar eso. Mira, primero seamos lógicos por un segundo. ¿Qué es lo que tú realmente acabas de ver? ¿Viste algunas personas que se sumergieron en un tanque de agua? Como tú puedes ir a la feria para eso, ¿sabes? Y aún así, ¿qué es esto que está pasando en mi corazón? Un chico se acercó conmigo después del primer servicio y me dice, hola, mi nombre es, amigo, me leíste la mente. Y le dije, ¿podría ser un poco más específico? Y me dice, no sé qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Me siento como si
como si tuviera que cambiar un montón de cosas en mi vida y también estoy súper feliz al mismo tiempo. Voy a venir la próxima semana. Eso es iglesia. Eso es la iglesia. Él está experimentando ser perdonado. Él está experimentando, ¿qué es esto? Ya no quiero hacer las cosas que me mantienen en esclavitud. Él va a experimentar restauración, porque al someterse a Dios, Dios va a decir, en realidad nunca has estado en mi historia, hijo. Déjame reescribir tu historia. Y mientras él comienza a caminar en la historia de Dios, él va a experimentar una plenitud en un nivel que no puede encontrar en ningún otro lado. No puede encontrar en ningún otro lado. No hay nada como entender quién eres en Cristo Jesús. No hay nada. Escucha, no siempre es fácil. No te equivoques. Jesús dijo, en este mundo vas a tener problemas. Pero no te tropieces. Yo he vencido. Eso es lo que dice. ¿En qué otra habitación? ¿En qué otra comunidad está basada en estas cosas? Hay algo tan hermoso acerca de la iglesia, tan contracultural, tan crucial al respecto de la iglesia. Tienes que ser parte de la iglesia. Es por eso que te digo tan a menudo. Escucho a la gente decir cada vez menos mientras continúo diciendo esto. Nadie en este lugar está cargando problemas de otra iglesia. Nadie. Tú cargas problemas de alguien con quien fuiste a la iglesia. Y eso es algo muy diferente. Nadie tiene problemas con esta idea que acabo de decirte. A mí no me gusta ser parte de una comunidad de hombres perdonados, libres, restaurados. Eso es tonto. Nadie dice eso. Tú tienes problemas con alguien con quien fuiste a la iglesia. Nómbralo correctamente. Deberías amar la iglesia. Deberías estar muriendo por ser parte de una iglesia. Cuando entiendes cómo Dios define la iglesia, es como, wow, no puedo conseguir eso en ningún otro lado. Correcto, no se puede. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros se convierte en yo? Lo que sucede es que los individuos rápidamente se convierten en consumidores. Y vamos a la iglesia solo si y siempre y cuando yo vea la experiencia como atractiva, agradable y conveniente. Escucha, no hay otra forma de explicar por qué los hombres en este país van a la iglesia 1.2 veces al mes. Realmente no hay otra manera en realidad, porque si tú dices que entiendes lo que la iglesia es y cuál es el plan de Dios para la iglesia, deberías querer ser parte de esto. Y si no, la única conclusión a la que puedo llegar es que no es suficientemente conveniente para ti. No es suficientemente atractivo. Si el pastor dice algo que no te gusta, está bien. Más o menos como cuando vas al supermercado y dices, de Tin Marín, de Dopingüe, las papas fritas. Pero la iglesia no es una tienda de comestibles. La iglesia es el mover de Dios en este mundo. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 10? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este pasaje, el griego que se usa para congregarnos, sugiere una reunión oficial, como este día de la semana, en esta ocasión, nos vamos a juntar y vamos a hacer estas cosas. Vamos a tener compañerismo, vamos a adorar, vamos a orar, vamos a leer, vamos a enseñar la palabra de Dios juntos. 9 de la mañana o 10:30, tú puedes escoger en línea si no vives en la ciudad de Kansas, más o menos así. Y el autor de Hebreos dice, no dejando de participar en esto. Y cuando participas, dos cosas suceden. Número 1, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y esa palabra estimularnos significa provocarnos. Significa provocar. Significa incitar. Significa que hay ciertas cosas que no simplemente suceden naturalmente, que necesitas el desafío, necesitas el empujón, necesitas la provocación en tu vida. Tú dices, no es cierto. Claro que sí. De otra manera, ya lo hubieras hecho. Así que, ¿qué es la iglesia? Amo esto. Iglesia es llegar a un lugar para ser provocado. Hola, soy tu provocador oficial.
Es por eso que te digo, los amo demasiado. Me llaman demasiado claramente para dejarte entrar aquí semana tras semana tras semana y decir, dime, es muy bueno. ¿Qué dijo? No sé. Simplemente voy, es agradable, me voy a casa, nada en realidad cambia, es agradable. No en esta iglesia. No, yo apunto directo al cuello. ¿Sabes a lo que me refiero? Y cada semana estoy estudiando y el Espíritu Santo viene por el mío y la miseria ama la compañía. ¿Sabes a lo que me refiero? No, es... ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el lugar al que vengo para hacer todas estas cosas y mi cabello es jalado en la dirección equivocada. Y tengo que lidiar con la tensión. En este momento, algunos de ustedes entraron aquí con terrible teología al respecto de la iglesia. Algunos de ustedes están ofendidos en este momento con lo que estoy diciendo acerca de la iglesia. Tu cabello está siendo empujado en la dirección equivocada. ¿Vas a pedirle al Espíritu Santo que lo solucione o vas a salir de aquí enojado? Depende completamente de ti. Pero se supone que la iglesia sea un lugar en el que eres desafiado. En segundo lugar, se supone que sea un lugar en el que eres animado. Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, me encanta esto, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuántos días de la semana necesitas ser animado? Todos aquellos a los que se les llama hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Reunirnos, venir a la iglesia, es una de las instrucciones de Dios para la protección. Cuando nos aislamos y no nos provocamos ni nos animamos fuertemente unos a otros, en nuestro viaje de fe, nuestros corazones corren el riesgo de volverse duro. Y tú lo sabes, has tenido esta experiencia, ¿verdad? Ya sea que hayas decidido no ser parte de o estabas viajando, lo que sea, y hay algo que comienza a volverse un poco más difícil. Y aunque, francamente, es inconveniente levantarse temprano el domingo por la mañana, luchar por el tráfico para llegar aquí, encontrar un asiento y conseguir... Lo entiendo, es inconveniente. Pero hay algo en esto que mantiene mi corazón suave. Hay algo de esto que alienta mi apetito. Hay algo de esto que... ¡Ay, no puedo creer que dijo esto! ¡Ay! Odio cuando él dice que no estoy cargando problemas de iglesia. Yo sí. ¿De veras? Odio cuando dice esas cosas sobre los republicanos y demócratas. Odio cuando habla acerca del racismo. Odio cuando habla acerca del privilegio. ¡Yo sé! Por eso tenemos que hablarlo. Por eso tenemos que hablarlo. Yo quiero que salgas de aquí provocado y animado. Es como mi amigo al final. Hola, mi nombre es... Leíste mi mente. ¿Y qué dijo él? Tengo todas estas cosas que tengo que dejar de hacer. Ha sido provocado. Y no puedo esperar para hacerlo. Está animado. ¿Quién hace eso? No. Yo no. Es el Espíritu Santo. Así es como se siente. No siempre se siente cómodo. Así que, ¿qué pasa entonces cuando no nos reunimos? ¿Siguen conmigo? Muy bien. Y para aquellos de ustedes que son tentados regularmente, déjenme decirles qué es lo que va a pasar cuando no te reúnes normalmente. Lo primero está en 1 Pedro 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Así que nuestro enemigo es un león. Y cuando el león caza, él no caza a toda una manada. Él caza a alguien que está aislado de la manada. Abandonar el compañerismo da lugar al desánimo, da lugar a la duda, da lugar a la depresión, que se multiplica en el aislamiento. Sin compañerismo no hay agitación, no hay provocación, no hay ánimo. Sin compañerismo, Eclesiastés 4, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, pero si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Oye, ay de ti. Si te desanimas y dejas de venir a la iglesia, oye, ay de ti. Si tu matrimonio está fallando y no tienes a nadie que ore por ti, ay de ti. Si tu hijo está perdiendo su cabeza y no sabes qué hacer, no tienes a nadie que te acompañe, porque no te hemos visto en 6 meses.
También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta es la bendición, la diversidad de Graceway y el tamaño de Graceway. No estamos hablando de 1, 2 y 3, estamos hablando de cientos y cientos y cientos y cientos. Esta es la razón por qué hacemos 21 días de oración. ¿Sí? Nosotros orando juntos, esta es la razón por la que siempre los estoy provocando acerca de cantar juntos. Esta es la razón por qué los quiero en grupos pequeños. Esta es la razón por qué los quiero que sean discipulados. Y muchas veces, seré honesto con ustedes, los pastores, nosotros no explicamos esto muy bien. Decimos cosas como, no te he visto en semanas, ¿dónde has estado, hombre? Y te hace a ti sentir como que lo único que me importa es tu trasero en este asiento proverbial. O peor, tu cheque en la canasta proverbial. Así que déjame ayudarte. La razón por la que te quiero aquí no tiene nada que ver con tu trasero o la canasta. Vamos, alguien. ¿Sí? La razón por qué te quiero aquí es porque yo sé que tienes un enemigo que te odia. Y porque yo sé que si te aíslas, vas a ser más susceptible a los ataques de los cuales estás protegido cuando estás conectado a la manada. Yo sé que tan pronto en cuanto salgas, por cualquier motivo que sea, yo sé cómo te va a atacar el enemigo. Y por tu bien, y por tu seguridad, y para tu protección, porque yo sé que el enemigo quiere robar, matar y destruir. Yo sé que él no te ama. Yo sé que él tiene planes específicos para destruir tu vida. No te aísles a ti mismo. Dices, bueno, es que no me gusta esta iglesia. Mira mi cara. Está bien. Pero tienes que encontrar un lugar espiritual en el que puedas estar protegido. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Resulta que yo pienso que este es un gran hogar espiritual. Si no estás de acuerdo, hago esto cada vez que hago un seguimiento. Si tú no estás de acuerdo y este es un lugar para ti, ven y búscame. Yo te voy a ayudar a encontrar otra iglesia. Pero no salgas de esta habitación sino un hogar espiritual. Desesperadamente lo necesitas. Tienes un enemigo que quiere matarte de todas las formas posibles. En segundo, lo que sucede es que el propósito se confunde. 1 Corintios 12 habla acerca de la iglesia como un cuerpo. ¿Y cómo es que se supone que debemos trabajar juntos? Así que déjame explicártelo de esta manera. ¿Cómo llamarías una nariz si nunca hubieras visto una cara? Dirías como que, ¿qué es eso? ¿Cómo describirías un codo si no supieras lo que es un brazo? ¿Qué harías con un ombligo sin barriga? Bueno, lo mismo que harías con tus dones espirituales sin iglesia. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo este don de discernimiento? ¿Por qué tengo este don de exoneración, extorsión, exhortación? Sí. ¿Tienes el don de extorsión? Déjame ayudarte a ti a encontrar otra iglesia. ¿Sabes a lo que me refiero? Muy bien. ¿Por qué tienes dones? Para la iglesia. Entonces, si no estás conectado a una iglesia, eres una nariz sin rostro. Se ve raro. ¿Qué haces con ella? ¿Simplemente sigue funcionando? Es raro, no sé, es extraño. Tengo este agujero y... El propósito se confunde sin una iglesia. Algunos de todos ustedes quieren vivir una vida de propósito, quieren experimentar satisfacción, pero no quieres iglesia. Y la razón por qué lo dices es porque has tenido problemas con una iglesia. No, te acabo de decir lo que la iglesia es. Lo entiendo, fuiste a una mala iglesia, existen. Has estado bajo un mal líder, existen. Pero el plan de Dios para tu vida, Dios te dio dones para servir a una comunidad de la que estás huyendo. Y eso no es libre de consecuencias. Necesitas saber cómo se conecta todo esto. Se conecta aquí. Se conecta en una iglesia. Y por último, el poder no es compuesto. El libro de Hechos se dedicaron a sí mismos a la oración. No en aislamiento y cada quien ora por su cuenta. No, nos juntamos y oramos. Hechos 2:4. Todos los días ellos estaban juntos y Dios les añadía. Hechos 4. Alzaban la voz juntos. Hechos 5. Muchas señales y prodigios se hacían regularmente entre el pueblo. No una sola persona, sino al pueblo. Romanos 15:6. Para que juntos podáis a una sola voz puedan glorificar a Dios. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Estás atorado con este pecado del que no puedes librarte? Quizá no has orado al respecto. ¿O sí? Pero ¿qué sucede si le dices a alguien más y ellos oran por ti? El poder es compuesto. Y esta es la manera en que funciona el reino. Cuando yo oro, Dios me oye y funciona. Pero cuando nosotros oramos, es algo muy diferente. Cuando nosotros oramos por 21 días seguidos, wow, eso es poderoso. Cuando yo canto, Dios oye y curiosamente le gusta. Pero cuando cantamos, cuando yo estudio la Biblia, aprendo y crezco, pero cuando... ¿Entienden a qué me refiero? Ahora mira, vas a sentirte tentado, déjame ponerle nombre. En la cultura en la que vivimos, que te dicen una y otra vez, eres una entidad soberana. Eres lo más importante. Lo que sea que tú quieres es lo que debes tener. Tu verdad es lo que debes perseguir. Te dicen una y otra vez, sea un individuo. Vas a ser tentado a descartar a la comunidad al pacto de Dios. Esas dos cosas se enfrentan entre sí. Y entiende que la razón por la que corren precipitadamente el uno hacia el otro es que hay entidades espirituales bajo esta cultura alejándote de los planes de Dios. Vas a sentirte tentado a ser inconsistente. Vas a sentirte tentado a no invertir. Vas a sentirte tentado a decir, tengo cosas en mi pasado que van a predecir mi futuro en la iglesia. ¿Por qué? No luchamos contra carne y sangre. El enemigo sabe lo que perderás sin la iglesia. El enemigo tiene mejor teología que la iglesia acerca de la iglesia. Nunca pienses que Satanás no tiene buena teología. Él tiene una gran teología. Que es por eso que él ataca donde Dios está obrando. El enemigo sabe lo que nosotros perdemos si no estás conectado con la iglesia. Entonces, ¿cuál es el salto? La serie se llama El Salto. ¿Cuál es el salto que te pido que tomes? Primero, si eres cristiano aquí, te estoy pidiendo que cambies tus pronombres. Te estoy pidiendo que cambies tus pronombres. De yo a nosotros. Te estoy pidiendo que entiendas que yo no voy a la iglesia por lo que saco de ella. Hay demasiados yo en esa oración. No, yo soy parte de una iglesia. Así que yo traigo lo que Dios me ha dado a mí para bendecirnos. Así que tomo dejar una iglesia por lo que es, como perder una parte del cuerpo. Algunos de ustedes que saltan de iglesia a iglesia, que luchan por caminar con Dios porque son doblemente amputados. ¿Sabes? No solo dejas una iglesia, no, estás tomando una parte del cuerpo contigo. Estás pensando demasiado en yo y no entiendes las implicaciones para nosotros. Pero cuando entiendo el nosotros, acepto los altos y bajos, acepto los éxitos y los fracasos, acepto los desafíos y la tensión e incluso el conflicto como lo que Dios usa de manera soberana en mi vida a través del vehículo por el que Él murió. Y tomo mi participación, no mi observación, mi participación como necesaria para nosotros y para mí. El salto es, cristiano, cambia tus pronombres alrededor de la iglesia. No se trata de yo en el Nuevo Testamento, somos nosotros. Y si no eres cristiano, quiero invitarte a la iglesia. Creo que Dios quiere invitarte a la iglesia, que Dios quiere invitarte a la familia, que Dios quiere invitarte a la casa, Dios quiere invitarte al reino. Cuando entraste por nuestras puertas principales, hay un letrero muy grande que dice, bienvenido, bienvenido a casa. No es perfecto aquí, pero es bueno. Muchos de nosotros todavía estamos luchando con el perdón, la libertad, la restauración, la satisfacción, pero es bueno. Y si no eres cristiano, te invitaría a convertirte en cristiano y hacer de esta iglesia tu hogar espiritual. Dices, no me gusta esta. Bueno, déjame ayudarte a encontrar otra, pero necesitas un hogar. Necesitas hermanos y hermanas, necesitas padres y madres, necesitas entender cómo trabaja Dios.
Y si vas a ser parte de lo que Dios quiere, necesitas un hogar espiritual para ser parte de Él. Y si no tienes uno, nos encantaría tenerte. Nos encantaría orar por ti, nos encantaría caminar contigo, nos encantaría, a lo mejor de nuestras habilidades, ser una bendición para ti. Pero más que nada nos encantaría que tú seas nosotros y que nosotros podamos ver a Dios juntos. Iglesia, ¿recibes esto el día de hoy? Dios, te amamos. Y Dios, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias, Señor, de que algo que de un lado se siente volátil y frágil, tú dices, yo lo voy a construir, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Algo que comienza con el quebrantamiento y el fracaso y el pecado, termina con los santos y la realización y restauración, el perdón y libertad. Te doy gracias, Señor, por la iglesia. Sé más allá de cualquier duda de las bendiciones que me has dado a través de la iglesia. Estoy seguro más allá de toda duda de las relaciones y la familia que me has dado a través de la iglesia, Señor, y yo te pido, yo te alabo por la iglesia, te doy gracias por la iglesia. Y Señor, quiero servir a la iglesia por el resto de mi vida. Te pido por cada persona en este lugar, te pido por, si son cristianos, que ellos entiendan lo que es la iglesia por tu definición. Y si no lo son, Señor, puedes llamarlos a casa el día de hoy. El día de hoy puedes salvar, el día de hoy podrías liberar, el día de hoy podrías darles una familia. En Graceway o en otra iglesia en la ciudad de Kansas o en algún otro lugar o en algún otro país alrededor del mundo. Pero Señor, podrías estar haciendo cosas maravillosas y estar haciendo cosas milagrosas. Señor, trae tu reino futuro al presente y déjanos ser parte de ello. Señor, trabaja en esta iglesia. Por favor, Señor, salva gente en esta iglesia. Libera gente en esta iglesia. Equipa gente en esta iglesia. Envía gente de esta iglesia. Por favor, Señor. Queremos ser parte de lo que estás haciendo. Danos ojos para ver, oídos para oír, ánimo para caminar todo esto por tu gloria y por nuestro gozo. En el nombre de Jesús. Amén.